Bien, el tema de esta noche de nuestra clase es la simulación del acto jurídico. Si nosotros recordamos el concepto del acto jurídico de acuerdo al artículo 140 de nuestro Código Civil, eh, el acto es una manifestación de voluntad destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El elemento central de todo acto jurídico o negocio jurídico es la manifestación de voluntad. En el caso de la simulación se dice que hay una discordancia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Hemos visto que cuando se da esta situación es porque hay un vicio en la voluntad. Hemos visto, cuando hemos estudiado el tema de los vicios de la voluntad, hemos visto que puede darse estos vicios por error, dolo, violencia o intimidación. En este caso, en el caso de la simulación, hay una intención de los celebrantes de celebrar dos actos, uno que es real y uno aparente o disimulado, con el objeto de engañar a terceros. Entonces, nosotros tenemos acá un concepto de lo que es la simulación del acto jurídico, y ahí en la diapositiva hemos puesto que es el acto que tiene una apariencia diferente de la realidad, ya sea porque no existe, si se trata de la simulación absoluta, o porque es diferente a cómo aparece, si se trata de una simulación relativa. El tema de la simulación es un tema que o sea, es un tema que habría que revisarlo desde el punto de vista de la relación entre el derecho y la moral, porque lo que busca los simulantes de un negocio jurídico es engañar a terceros. Entonces, para muchos autores o para algunos, eh, esta, esta actitud de los simulantes de engañar a terceros ya es de por sí un hecho reprochable. Sin embargo, como hemos visto en la relación entre el derecho y la moral, hemos visto que hay dos círculos concéntricos, o sea, hay normas que no tienen nada que ver con la moral y hay normas que sí tienen que ver con la moral. O sea, en la teoría del mínimo ético que estudiamos en el curso de Introducción al Derecho, se señala que en existe el derecho tiene que dotar de fuerza, es decir, de coercibilidad a ciertas normas de carácter moral para que la sociedad no zozobre, no caiga en un caos. Entonces, eso es en cuanto a la visión que se tiene de la simulación desde el punto de vista de la moral. Pero desde el punto de vista del derecho, es una institución regulada por nuestro Código Civil, es una institución eh, que tiene autonomía propia, es una institución que viene, como hemos visto en el seminario, cuando se trató el tema, viene desde el derecho romano. En el derecho romano se conocía la institución de la simulación y se le consideraba como un negocio jurídico nulo, porque de alguna manera era una discordancia entre lo que las partes realmente querían y lo que se eh, manifestaba a los terceros. Entonces era un negocio nulo. En el Código Civil de 1852 no se reguló el tema del negocio jurídico, pero sí se tocó en el tema eh, de contratos. Ya se reguló en el Código Civil
de 1936, cuando se incorpora a nuestro sistema el tema de los negocios jurídicos. Veamos ahora las características, eso como un preámbulo y como un concepto de lo que es la simulación. Ahora veamos los caracteres. He empezado diciendo y recordando el concepto de lo que es el negocio jurídico, y una de las características fundamentales de la simulación es esta disconformidad entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Bueno, ¿por qué se dice que hay una disconformidad entre la voluntad interna y la declarada? Porque se celebra, o sea, los celebrantes del acto simulatorio los celebrantes realizan o celebran dos actos jurídicos. Uno que es aparente, que es la que se declara y la que busca engañar a terceros. Y por otro lado, hay un acto encubierto, que es conocido solo por los celebrantes. Entonces, por eso se dice que la doctrina señala como una característica de la simulación es que hay una disconformidad entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Sin embargo, no es uniforme esta idea de la disconformidad entre la voluntad interna y la declarada. Hay dos teorías. Una sostiene la disconformidad y la que es aceptada por la mayor cantidad de estudiosos de esta institución. Por ejemplo, Vidal Ramírez, León Marendarán consideran que en la simulación hay una disconformidad entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Sin embargo, hay otros autores como, por ejemplo, el profesor Romero Montes, ¿no? Y otros autores nacionales sostienen que en verdad no hay una disconformidad. Los celebrantes tienen una idea clara de lo que están haciendo. Es decir, hay una sola voluntad, la voluntad de engañar a terceros. Y para engañar a estos terceros se tiene que celebrar dos actos. Uno que es aparente, la que va a manifestarse frente a los terceros, y por otro lado está lo que se llama el acto encubierto, y en la doctrina se lo llama contradocumento, que es conocido solo por los celebrantes, en donde se señala cuál es la real voluntad de los declarantes. Por ejemplo, si se trata de una simulación absoluta, en el contradocumento se señala que en verdad no se está celebrando ningún acto. Por ejemplo, en una compraventa, se aparenta celebrar una compraventa, pero en el contradocumento las partes señalan que no hay ninguna transferencia, que la voluntad de las partes solamente es para engañar a terceros y que ese negocio aparente o ese negocio declarado es en verdad una simulación y que no produce ningún efecto entre las partes contratantes. Entonces, por eso se señala que para un sector de la doctrina, o sea, no hay esta disconformidad, más bien hay una uniformidad en la voluntad de los celebrantes, la de engañar. O sea, esta uniformidad implica realizar dos acciones: hacer el acto aparente y hacer el acto encubierto. El acto encubierto es solo conocido por los celebrantes, y el acto aparente, o sea, el acto declarado, es lo que va a ser conocido por los terceros. Bien, otro de los caracteres que tiene la simulación es el concierto entre las partes para la existencia del acto simulado.
Esta es una cuestión importantísima porque, como lo venimos diciendo, se trata de un negocio jurídico unitario, de un solo negocio. Y las partes se ponen de acuerdo con el objeto de fingir, ¿no? De fingir un acto, o sea, de celebrar un acto aparente. Y por otro lado, un acto real que vincula a las partes. En la simulación absoluta, donde no hay la voluntad de celebrar un negocio jurídico, las partes señalan en el contradocumento de que no tienen la voluntad de celebrar y que no están celebrando ningún negocio jurídico. Pero como se trata de una simulación, se tiene que celebrar un acto fingido y uno real. Eh, entonces, tiene necesariamente para que haya la simulación un concierto de voluntades, es decir, tiene que haber un pacto, un acuerdo entre las partes para celebrar estos dos negocios jurídicos. Eh, en el caso de los actos que producen efecto entre las partes es el acto encubierto, o sea, el que es conocido solo por los celebrantes. Eh, en la simulación absoluta es clarísimo porque se trata de un contradocumento que señala que esa compraventa, por ejemplo, que se ha celebrado, en verdad significa de que no hay ninguna transferencia, de que no hay la voluntad y no ha habido la voluntad de hacer la transferencia de un inmueble, o sea, de hacer la compraventa. Entonces, ambas partes están de acuerdo con celebrar un acto fingido y uno real, que es el encubierto y el que produce efecto entre las partes. Ahora, si se trata, por ejemplo, de un acto de simulación relativa, en este caso, el acto fingido puede ser una compraventa que las partes están celebrando y que están, o sea, aparentando frente a terceros, pero el acto real se trata de una donación. Y esta donación es la que produce los efectos entre las partes y no la compraventa. O puede ser en otro negocio con simulación relativa, en donde se señala que hay una compraventa, pero que eh, en una de las cláusulas, en la valorización, en el precio que se ha pactado, en el acto fingido se puede poner que el inmueble ha costado $10,000 cuando en verdad, y eso es real, la transferencia y el pago que ha hecho el comprador es de $100,000. Entonces ahí hay un acuerdo entre las partes de fingir un precio que no es el correcto, que no es el real, y por otro lado es el acto real, que es el precio de $100,000 por ese inmueble. Entonces, la segunda característica del acto simulado es que necesariamente se trata de un concierto entre las partes para que exista el acto simulado. O sea, es una cuestión de que ambas partes están de acuerdo, porque si no, si una de las partes no conoce, ya estaríamos en otra figura que luego lo vamos a ver. Y la tercera característica, que ya lo hemos venido diciendo al momento de la introducción y al momento de dar el concepto, es que en toda simulación el propósito es la de engañar. El propósito es de aparentar ciertos actos que en verdad no se están celebrando. O sea, si se trata de una donación o de una compraventa, pero en verdad
no es una compra-venta, sino una donación, o si es una donación, se aparenta celebrar una donación cuando se trata de una compra-venta, se pueden dar esos casos, o cuando se simula transferir un inmueble, cuando en verdad no hay el propósito o no hay la voluntad de transferir ningún inmueble entre las partes. Y eso se tiene que decir en este famoso contradocumento, que es muy importante que se redacte y que se celebre. Es muy importante porque muchas veces hay actos simulados, pero el acto encubierto a veces se trata de actos de palabra, actos que no tienen una declaración en un documento. Por eso se llama contradocumento. Muchas partes, en muchas simulaciones lo que se da, sobre todo he visto casos por la práctica, en donde se simulan a veces los hermanos, entre familiares, entre primos, en la familia, se simulan celebrar negocios jurídicos. Y de pronto se confía en la palabra de este familiar, pero finalmente desconoce el acuerdo simulatorio. Hace poco he tenido la oportunidad de ver en registros de una ex alumna de Derecho de la UNAM que había simulado una compraventa con un familiar, con un primo o una prima, si no me equivoco, y de pronto, después de unos años, ella vino a Iquitos y el año pasado, justo en la pandemia, o sea, cuando estaba fuerte la pandemia, su prima ya había transferido a un tercero este inmueble que no le pertenecía, porque se trataba de un acto simulado. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que no había este famoso contradocumento como para pedir, porque ya vamos a ver luego, los celebrantes tienen la posibilidad, si es que uno falta a la palabra, al pacto que se ha hecho, pueda pedir la nulidad de ese negocio de que de por sí es nulo. O sea, se trata de una sentencia declarativa, evidentemente, pero el problema es un problema de probanza, porque no hay que olvidar que en el derecho uno cuando afirma algo lo tiene que probar. Entonces, si una de las partes afirma de que en verdad no ha habido una transferencia y que ese era el acuerdo entre ambos y es desconocido por una de las partes, bueno, hay que probar de que se trata de que hay la existencia de un acto encubierto, de que se trata de una simulación. ¿Y cómo se prueba esto? Con el contradocumento. Claro, evidentemente puede y existen otras posibilidades de probar de que ha habido de que se trata de un acto simulado, pero es mucho más difícil. Bien, entonces los caracteres son tres: disconformidad entre la voluntad interna y la voluntad declarada, el concierto entre las partes para la existencia del acto simulado y el propósito de engañar a terceros. Esas son las características del acto simulado. Ahora veamos la, la, simulación y su diferencia con otras divergencias de voluntad. Ya les había dicho al comienzo de esta clase de que la simulación no es el único caso que se dice que hay una divergencia entre la voluntad interna y la voluntad real. Hay otros casos, como por ejemplo, con las declaraciones de voluntad no serias. Muchas veces en clase o cuando hay personas que visitan una casa y una persona recibe una visita, o sea,
pactan una visita, cuando se acuerda una visita, o cuando hay visitas sorpresivas, el, el anfitrión, o sea, el que recibe la visita, dice, bueno, estás en la casa es tuya, ¿no? Esa es, por ejemplo, una declaración no seria. Eh, entonces se diferencia de la simulación porque esta no tiene el propósito de engañar, sino básicamente se trata de una cortesía que tiene el anfitrión cuando le dice a una persona, a un familiar o a un amigo que le visita, bueno, esta casa es tuya, estás en tu casa, etcétera, etcétera. Son lo que se llaman declaraciones de voluntad no serias, o cuando, por ejemplo, en el teatro o en otras situaciones se simula, por ejemplo, un matrimonio, etcétera, etcétera. Son declaraciones no serias. Entonces, y con estas declaraciones no serias, ¿qué cosa no hay? Viendo ya las características. En las declaraciones de voluntad no serias no hay este elemento del concierto. O sea, no hay un acuerdo entre las partes para engañar. O sea, en las declaraciones de voluntad no serias no hay este concierto eh, con el destinatario de la manifestación de voluntad. Es decir, cuando se le dice a la persona que te visita, estás en tu casa o esta casa es tuya, eh, evidentemente no hay ningún propósito de engañar, no hay un acuerdo con el destinatario de la manifestación. Es decir, cuando se le dice a alguien, esta casa es tuya, o a partir, bueno, estás en tu casa, o tienes la llave de la ciudad, o tienes la llave de esta casa, etcétera, etcétera. Ahora, también la simulación se diferencia con la reserva mental. O sea, no hay simulación porque una de las partes hace una declaración que no corresponde a su intención y que lo guarda como reserva mental. En la reserva mental no hay concierto también de voluntad de engañar a terceros, aunque el engaño sea a la otra parte en tanto no le sea comunicada su real voluntad. Entonces, en la reserva mental hay una disconformidad, es decir, una de las partes es la que no está señalando su real voluntad, su voluntad interna, se dice. O sea, manifiesta una cosa, pero en verdad quiere otra cosa. Entonces, acá pues no hay el concierto tampoco de voluntad, no hay la intención de engañar. O sea, las partes celebrantes, en este caso, cuando hay reserva mental, el que está haciendo la reserva o el que hace la reserva mental, su relación con la contraparte, bueno, es una relación normal y no hay un acuerdo para engañar, o sea, no se están engañando ninguno de los dos, porque el que tiene la reserva mental está declarando y se presume que lo que está declarando o lo que ha declarado guarda relación con su querer, con su real querer, con lo que realmente quiere y ha querido. Pero muchas veces se da que una de las partes simplemente declara una cosa, pero en su fuero interno está queriendo otra cosa. Entonces hay una diferencia entre lo que es la simulación con la reserva mental. Y también la simulación, en tercer lugar, se diferencia con el negocio fiduciario. O sea, este negocio, el negocio fiduciario, es un negocio serio y son negocios concluidos por las partes, pero que le dan mayores efectos y más limitación que la buena fe del fiduciario. O sea, en el negocio fiduciario hay dos actos. Estos dos actos son reales. En la simulación hay un acto declarado, o sea, o aparente, fingido, y hay un acto real. Entonces,
En cambio, en los negocios fiduciarios, los dos negocios que celebran las partes son negocios en principio queridos por las partes y además son negocios reales, aunque tenga un propósito de engañar. O sea, cuando hay un negocio fiduciario, por ejemplo, se transfiere una propiedad, ¿no? Por un tiempo, por un determinado tiempo, y cuando se cumple la condición, o sea, y por eso son actos reales, cuando ya se cumple la condición, por ejemplo, ya se ha pagado el crédito o ya se ha pagado al banco, este inmueble que se ha dado en fiducia al fiduciario, en este caso, cuando ya se termina esta relación, el, el que tiene esta propiedad transitoria, incluso se inscribe en registros públicos, el, esta persona que tiene esta propiedad transitoria tiene la obligación de devolver al propietario originario. Entonces, en muchas transacciones de carácter en temas financieros se hacen estos actos, estos negocios fiduciarios, en donde hay, como les decía, una voluntad que va más allá del negocio que las partes han concluido. Entonces, se puede dar un inmueble en fiducia, se puede hacer una transferencia de tal manera que los efectos de esa transferencia es que al final, cuando se paga el crédito, esta propiedad va a volver al propietario original. Por eso se dice que hay eh, eh, dos negocios reales, porque se transfiere la propiedad, pero también se pacta, porque ahí está la fiducia, se pacta de que en su momento la persona que tiene esta propiedad transitoria tiene que devolver al propietario original. Entonces hay una diferencia entre la simulación y el negocio fiduciario. En la simulación hay dos actos, pero uno de ellos no es real. Uno de ellos es fingido. En la fiducia, en los negocios fiduciarios, los dos actos que celebran las partes son reales. O sea, son actos reales. Son negocios serios. Tiene como característica o se parece a la simulación porque tiene un propósito de engañar a terceros. Pero no se trata de una simulación porque en verdad se tratan de dos negocios jurídicos que celebran las partes, dos negocios reales y que producen evidentemente los efectos no solamente entre las partes, estos dos negocios celebrados, sino frente a terceros. Ahora veamos la simulación en los actos unilaterales. ¿Qué hemos visto en las características? La segunda característica de la simulación es que tiene que ser pactado, tiene que haber un acuerdo entre las partes. Implica necesariamente que tiene que haber dos partes. Entonces, ¿pero qué sucede en los actos jurídicos unilaterales? En los actos jurídicos unilaterales, entonces no habría aparentemente, no se podría celebrar un acto simulado, no se podría dar la simulación en los actos unilaterales. Sin embargo, se señala que sí es posible que se dé la simulación en los actos jurídicos unilaterales recepticios, ¿no? Por ejemplo, cuando se reconoce una deuda inexistente. O sea, se puede pactar, o sea, se puede ponerse de acuerdo finalmente con una persona, o sea, no hay un acuerdo en verdad, pero yo podría reconocer
con la intención de no pagar a uno de mis acreedores, reconocer una deuda antigua a otra persona. Entonces yo reconozco, sin tener ninguna deuda, reconozco una deuda y señalo que le estoy debiendo $100,000 y que no tengo lo suficiente como para pagar a mi real acreedor, a quien en verdad le debo. Entonces, por eso se dice que en estos casos, como se trata de un eh, acto jurídico recepticio, que tiene que ser conocida por la otra parte, porque en los negocios unilaterales hay los negocios no recepticios, en donde no es obligatorio que la parte al que se dirige la manifestación lo conozca. En cambio, en los negocios unilaterales recepticios sí se requiere el conocimiento de esta persona que no manifiesta su voluntad, pero sí que conoce y que produce sus efectos, ¿no? Como en el caso este del reconocimiento de una deuda que en verdad no existe. Por eso se dice que en estos casos de los negocios unilaterales recepticios, sí se podría dar la simulación cuando la intención es la de no pagar deuda o decir que estamos quebrados, ¿no? Podría decir que estamos quebrados frente al cobro, por ejemplo, de la SUNAT o el cobro que nos puede hacer el municipio a través de sus ejecutores coactivos, del pago de los arbitrios, del pago del impuesto predial. Entonces uno puede decir, no, estoy quebrado, o sea, y aparentar tener deudas que en verdad no las tiene. Ahora veamos la autonomía y la tipicidad del acto simulado. El acto simulado y los actos o negocios indirectos. O sea, cuando se habla de autonomía, se señala que la simulación es una institución que tiene sus características propias y que es reconocida por el derecho. Sin embargo, el acto simulado y los actos o negocios indirectos de alguna manera tienen algún tipo de relación. Entonces, en el caso de los actos indirectos, es uno aparente que realmente ha sido celebrado y no es contrario al derecho. Entonces, en cambio, se parece mucho con la simulación, es que en los actos simulados también en principio son actos que de alguna manera no, de alguna manera los actos simulados tienen el propósito de engañar, ¿no? Pero se admite que existe las simulaciones ilícitas, o sea que son contrarios al ordenamiento, cuando, por ejemplo, perjudican los derechos de terceros, ¿no? Y luego también el acto simulado y el negocio fiduciario que ya lo hemos explicado. Entonces, en los negocios fiduciarios ya les he explicado que hay una transferencia de un derecho realmente querido, que una vez cumplida la finalidad se revierte el derecho al transferente, ¿no? De eso trata el tema de la autonomía y la tipicidad del acto simulado. O sea, tiene algún tipo de relación con los actos indirectos y también con los negocios fiduciarios. Ahora, según la doctrina y de acuerdo a nuestro Código Civil, la simulación puede ser simulación absoluta y simulación relativa. A partir de estas dos, de esta clasificación, aparecen otros tipos de simulación, como la simulación total o la simulación parcial de los negocios jurídicos.
Cuando estamos frente a una simulación absoluta, si bien es cierto, nuestro Código Civil no define lo que es la simulación, pero sí señala lo que es una simulación absoluta. Eh, el artículo 190 de nuestro Código Civil señala que por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo. Entonces, en la diapositiva hemos puesto que se da cuando se aparenta celebrar un acto sin que exista un acto disimulado. Se trata de un acto, en otras palabras, inexistente. Se concierta para un engaño total. Como en el ejemplo que les he dado, o sea, se pacta, se acuerda simular una transferencia de un inmueble cuando en verdad no hay la voluntad de hacer ninguna transferencia de ningún inmueble. Entonces, ahí hay un concierto entre ambas partes para que el engaño sea total, porque se aparenta hacer una transferencia de un inmueble cuando en verdad no se ha transferido nada. Como en el caso que les he dado de esta exalumna de la facultad que le dio, hizo una transferencia, una compraventa con su prima, y que ella, por, un, por confiada, no hizo el contradocumento, y que finalmente la prima transfirió a un tercero esta propiedad. Esas cosas se pueden dar, pero se trata en la simulación absoluta de un acuerdo para celebrar un acto sin que exista un acto disimulado. O sea, no hay un acto disimulado, sino lo real es que no hay transferencia, de que no hay negocio jurídico. Por eso, cuando estamos frente a una simulación absoluta, estamos frente a un acto en verdad inexistente. Ahora, la simulación relativa, en la simulación relativa, el artículo 191 de nuestro código señala lo siguiente. Dice, cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de terceros. Entonces, en la simulación relativa hay un acto real, pero se aparenta celebrar otro distinto. O sea, son dos actos. Hay un acto que es totalmente disimulado, como es el caso, por ejemplo, de una compraventa. Se disimula una compraventa, ¿no? Se disimula una compraventa cuando el acto real es una donación. Entonces, en el caso de la simulación relativa, entonces se celebran dos negocios, en donde uno es un acto disimulado, un acto aparente, y hay otro acto que es el real. O sea, se disimula, o sea, se aparenta celebrar una compraventa cuando en verdad el acto real se trata de una donación. Ahora, la simulación eh, relativa se divide en simulación sobre la naturaleza del negocio, simulación sobre las cláusulas del acto y la simulación sobre la persona que celebra el negocio. O sea, cuando la simulación trata sobre la naturaleza del negocio, se dice que es una simulación total. En el ejemplo que les he dado, o sea, se celebra una donación o una compraventa que es real, ¿m? O sea, pero se aparenta celebrar una compraventa. O sea, en la naturaleza, estamos, o sea,
frente a los terceros hay una compra-venta, pero entre nosotros, que somos los que estamos simulando el negocio, en verdad hay una donación. Tú no me has pagado nada, yo en verdad te he donado. ¿Por qué no tienes el dinero? Pero hay la voluntad de, o puede ser a la inversa, ¿no? O sea, se puede aparentar celebrar eh, una, una donación, ¿no? Que vendría a ser el acto aparente cuando se trata en verdad de una compra-venta. Entonces, ahí estamos frente a una simulación total y es una simulación sobre la naturaleza del negocio. Después hay otra simulación relativa que tiene que ver con las cláusulas del acto, que es una simulación ya parcial. Y se da cuando existe dentro de un contrato cláusulas no sinceras del acto jurídico. Se pone un precio inferior a lo realmente pactado, en el ejemplo que les he dado al comienzo de la clase. O sea, se simula, o sea, hay una compra-venta real, pero en el precio se simula un precio inferior. El inmueble en el mercado está valorizado en $1.000.000 y yo finjo, lo pactamos con el comprador, decir que en verdad él me está pagando solamente $100.000 cuando en verdad me ha pagado $1.000.000 o $1.000.000. Entonces ahí estamos frente a esta simulación sobre la cláusula del acto que vendría a ser una simulación parcial. ¿Por qué parcial? Porque se trata de una cláusula. Todas las otras cláusulas son reales, pero en cuanto al precio de la compra-venta, ahí hay una simulación, un pacto o sea, un contradocumento puede haber donde señala que en verdad lo que me ha pagado el comprador es $1.000.000, pero hemos puesto en, en el contrato que, este, que es exhibido o que se manifiesta a los terceros es un precio inferior, es de $100.000. Y esto muchas veces se hace con la intención de no pagar, por ejemplo, de manera real, o sea, no pagar el impuesto de alcabala. O, por ejemplo, las inscripciones registrales, o, por ejemplo, lo que te puede cobrar un notario. Entonces, todo eso con la finalidad de engañar a terceros y de alguna manera los contratantes no paguen los impuestos que tienen que pagar, o los aranceles que tienen que pagar, el arancel notarial, el arancel registral, el impuesto de alcabala, etcétera, etcétera. Entonces, hay esta simulación del precio, o sea, se trata de una simulación parcial. Luego, en la simulación relativa tenemos el caso de la simulación sobre la persona que celebra el negocio, que también es de alguna manera es un tipo de simulación parcial. Cuando se dona, por ejemplo, a favor de Pedro, o sea, de una persona, pero en verdad la donación es a favor de Juan. En estos casos hay una simulación sobre la persona que celebra el negocio. Yo aparento celebrar con Pedro, pero, eh, pero en verdad la donación es a favor de Juan. Existen en este acto tres sujetos en estos negocios sobre la persona, o sea, la simulación sobre la persona que celebra. Está el interponente, el que se hace sustituir por otro, es decir, Juan se hace sustituir por Pedro, o sea, Pedro es el que recibe aparentemente la donación. Eh, Pedro, o sea, se pone de acuerdo con Juan, le dice, ¿sabes qué me van a donar? Pero yo no quiero aparecer de que estoy recibiendo este inmueble, aparece tú. Ese es el interponente, o sea, el que se hace sustituir por otro. El intermediario es el que sustituye al titular, es decir, el intermediario es Pedro. Pedro es el que
sustituye al titular, al verdadero, o sea, a Juan, que está recibiendo la donación. Y por otra parte, en tercer lugar, está la otra parte, con el que se celebra el negocio jurídico. Las tres, en este caso, los tres sujetos que se dan en esta simulación por interpósita persona, tienen conocimiento, o sea, tanto el sustituto como el sustituido y la parte con la que se le celebra el negocio jurídico tienen conocimiento de esta simulación. Ahora, otro criterio de clasificación de la simulación es cuando se dice que hay simulación lícitas e ilícitas. Una simulación lícita se dice que es aquella no reprobada por la ley y que no afecta a terceros. Ya hemos dicho que hay una discusión con respecto a la simulación en sí misma, desde el punto de vista moral, porque es un tema de engaño y la mentira siempre es reprochable desde el punto de vista moral. Pero cuando la simulación, la ley lo regula, como en el caso de nuestro código, y además no afecta el derecho de terceros, entonces estamos frente a una simulación lícita. Y al contrario, estamos en una simulación ilícita cuando el acto perjudica a terceros, cuando esta simulación está afectando a terceros. En este caso, se debe promover cuando hay la afectación de los derechos de los terceros, se puede promover la acción de nulidad de la simulación. Si es una simulación absoluta, se promueve la nulidad, y si es una simulación relativa, se tendría que promover la anulabilidad del negocio simulado. Veamos ahora el tema de la eficacia jurídica de la simulación. Acá vamos a ver que hay una eficacia entre las partes en primer lugar y por otro lado hay una eficacia con respecto de los terceros. Si, por ejemplo, estamos en una simulación absoluta en donde en verdad no hay la intención de celebrar ningún negocio, el acto simulado no produce ningún efecto, o sea, el acto aparente, que es con la que se engaña a los terceros, este acto aparente no produce ningún efecto entre las partes. O sea, cuando se trata de una simulación absoluta, porque las mismas partes han pactado de que no están celebrando ningún negocio jurídico. Y por eso el negocio aparente, el negocio que sirve para engañar, porque se trata de dos actos, el negocio que sirve para engañar a los terceros no produce ningún efecto entre las partes. Ahora, si el negocio es uno de simulación relativa, el acto que produce efectos entre las partes es el acto oculto, el acto, o sea, el acto que es real, porque el fingido, el simulado, es el que sirve para engañar a los terceros, pero el acto real, el acto que está oculto y que solamente es conocido entre las partes, ese sí es válido y produce todos los efectos entre ellos, como en el caso de la donación, ¿no? O sea, aparentamos donar cuando en verdad hay una compra-venta. Aparentamos que estamos celebrando una transferencia de un inmueble por 100.000 soles cuando en verdad la transferencia está valorizado, tiene un valor de 1 millón de soles. O sea, el acto oculto
es la que va a producir la eficacia entre las partes. Ahora, la eficacia con respecto de los terceros. O sea, el negocio jurídico simulado produce sus efectos ante los terceros, sea que les perjudique o no. O sea, frente a los terceros, el negocio simulado va a producir todos sus efectos. Incluso se puede ir un poco más allá, como en el caso de esa alumna de la UNAM que celebró una compraventa con un familiar y que finalmente este familiar lo transfirió a un tercero. O sea, no solamente hubo el acuerdo, sino que formalizaron este acuerdo con todo lo que señala la ley, con todos los pasos que se siguen para hacer una transferencia segura. El artículo 949 del Código Civil señala que o sea, una persona adquiere, o sea, se adquiere un inmueble por la sola voluntad, se trata de un acto consensual. Pero ellos no solamente han pactado esta transferencia, sino han formalizado a través de una escritura pública y además lo han inscrito en los registros públicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso, o sea, todos esos pasos, o sea, ¿a quién le han engañado? Primero el notario cuando ha hecho la escritura, el notario estaba convencido y creía que en verdad entre estas dos personas se estaba celebrando una compraventa. El registro también, el registro cuando llega a la escritura pública, el registro califica, bueno, y se trata de una compraventa, y si todo está ok, se inscribe. Y podemos ir un paso más allá. El tercero, en este caso la prima o el primo, no recuerdo de qué, pero era un familiar, lo vendió a un tercero. O sea, el familiar dijo, bueno, esta propiedad es mía, acá está el registro, te lo vendo. Y la otra persona puede que haya tenido conocimiento que no se trataba de una verdadera propietaria, sabía del acto que se trataba de una simulación, como que el tercero, o sea, esta persona que compró la propiedad, puede que no sabía realmente que tenía buena fe. Entonces, sea que perjudique o no a los terceros, el negocio produce, o sea, el negocio simulado produce los efectos. O sea, los efectos, evidentemente, de estos efectos que son que las partes, o sea, los simulantes han pretendido engañar. Entonces han celebrado estos negocios aparentes que son simulados y estos negocios aparentes son los que van a producir los efectos frente a los terceros. Esta simulación les puede perjudicar o no. Independientemente de eso, igual les afecta. O sea, todos, en este caso, todos o muchos somos engañados a través de estos actos simulados. Ahora, ya les decía que el Código Civil señala que en el artículo 193, ya yendo al tema de las acciones contra el acto simulado, dice, la acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser ejercida por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado según el caso. O sea, cualquiera de las partes, en un negocio, en una simulación absoluta donde no hay la voluntad, no ha habido la voluntad real de celebrar ningún negocio, eh, la pregunta es ¿y por qué se puede pedir la nulidad de esta simulación? En este caso real que he tenido la oportunidad de ver hace poco de esta exalumna, el tema es que el acto simulado que ella había celebrado, que había sido inscrito en registros públicos, era un acto absolutamente inexistente.
porque no ha habido la voluntad de transferir, solamente estaban simulando porque ella tenía otras intenciones, no me quiso decir, pero ella había simulado, me decía, yo no, en verdad no le he vendido, yo que tenía otros proyectos, pero yo no le he vendido nunca a mi prima, pero ha hecho la simulación. Entonces yo le pregunté, ¿y qué documento prueba? ¿Has hecho tu contradocumento? No había hecho el contrato. No, yo he confiado en la palabra de mi prima, en la buena fe de mi prima, pero ella finalmente lo vende. Entonces se trata de un negocio nulo, inexistente. Entonces, en esos casos, las partes, o sea, en este caso una de las partes afectadas, puede pedir la nulidad en el Poder Judicial de este acto simulado, con el propósito de resarcir, o sea, los perjuicios que le está causando esta simulación, o sea, a partir de la mala fe del otro simulante, en este caso de la prima que lo ha vendido a un tercero. Ahora, la acción de nulidad, o sea, las acciones tanto de nulidad como de anulabilidad que se pueden dar según sea una simulación absoluta o relativa, eh, no señala un plazo de prescripción. En el código del 36 era una acción prácticamente imprescriptible, o sea, no se decía nada y ahora tampoco se dice nada, pero las normas hay que leerlas e interpretarlas de manera sistemática con otras instituciones. Entonces tenemos que irnos a lo que señala el artículo 2001 de nuestro Código Civil con respecto a la prescripción de los actos nulos, que es, prescribe a los 10 años, y en el caso de los actos anulables, que prescriben a los 2 años. Por eso, cuando se trata de una simulación absoluta, la acción de nulidad prescribe a los 10 años, pero si se trata de una simulación relativa, prescribe a los 2 años, aunque no está regulado en el artículo 193. Ahora, hemos dicho que la acción puede ser promovida por cualquiera de las partes, es decir, las partes celebrantes son las que pueden iniciar estas acciones de nulidad o anulabilidad del acto simulado. Entonces, cualquiera de las partes tiene esta posibilidad de ir por la nulidad si se trata de un acto inexistente, como en la simulación absoluta, o en todo caso recurrir a la acción de anulabilidad si se trata de una simulación relativa. Ahora, los terceros también pueden ejercer estas dos acciones, o sea, tanto la de nulidad o de anulabilidad, si son perjudicados con el acto simulado, o sea, el acto aparente, el acto que se ha manifestado y que está engañando a todos. O sea, si les perjudica, si perjudica a los terceros, y dependiendo si se trata de una simulación absoluta o relativa, estas personas pueden iniciar estas acciones de nulidad o anulabilidad. Ahora, si tiene buena fe para hacer valer su derecho, ya sea con el acto aparente o el oculto. O sea, el tema de la buena fe en este caso, evidentemente, es una cuestión importantísima porque cuando los terceros tienen buena fe, y ya vamos a entrar al tema de la oponibilidad e inoponibilidad, eh, los terceros que han actuado de buena fe no se van a ver perjudicados por estos actos de simulación. Y para ir terminando con la clase, está el tema de la oponibilidad e inoponibilidad del acto simulado. O sea, el acto simulado no siempre es nulo para los terceros. Hay que tener en cuenta ese detalle. O sea, si el tercero adquiriente tiene buena fe y el acto es oneroso,
El acto simulado, o sea, el acto aparente, le es inoponible. Como en el caso de esta chica, de esta exalumna que vendió, o sea, simuló vender un mueble a su prima, una casa, y y luego la prima, faltando a su palabra, al acuerdo, al pacto, ella lo vende a un tercero. No, el tercero puede tener mala o buena fe. Si tiene buena fe y ha pagado un precio por esa transferencia, no, no se va a ver perjudicado por el acto simulado y por tanto le es inoponible. O sea, yo no, o sea, no se podría invocar, por ejemplo, supongamos que la chica esta sí tuvo todos sus recaudos, o sea, papelito manda, o sea, por más familiar que sea, igual tienes que hacer el documento, el contradocumento. Si ella hubiera hecho el contradocumento, ella muy bien podía demandar la nulidad de este negocio jurídico y luego hacer la discusión con el tercero si ha tenido mala o buena fe. Si el tercero ha tenido buena fe, o sea, el comprador de este inmueble, evidentemente le es inoponible. O sea, sí, pues, el juez ha declarado la nulidad y de hecho es nula esta compraventa, pero el tercero en este caso registral, el que ha comprado de buena fe y a título oneroso, resulta que esa simulación, ese acto simulado inexistente, le es inoponible. O sea, significa que no se va a ver perjudicado eh, en su derecho adquirido, porque ha actuado de buena fe y además ha pagado. Ahora, en los otros casos, eh, en el caso de que la simulación sea oponible, es cuando hay mala fe, sea oneroso o gratuito. O sea, si hay mala fe y por más que se haya pagado, o sea, si la compradora de la prima tenía conocimiento que en verdad ella no era la propietaria, ahí hay mala fe. Y por tanto, sí le es oponible el, el el negocio simulado y la nulidad, evidentemente. Ahora, eh, cuando es gratuito, igual. Ahora, cuando hay buena fe, si se trata de un acto gratuito, sí le es oponible. O sea, si por ejemplo, en el caso de la exalumna de Derecho, que ha vendido su propiedad simulando una compraventa a su prima, y esta prima no ha vendido, sino le dona a una amiga esta propiedad, ahí sí la nulidad que se, o sea, que se busca y que finalmente se logra en el Poder Judicial de esa, es que vendría a ser una sentencia declarativa, de ese acto nulo, sí le es oponible y por tanto el tercero, o sea, que ha recibido esta donación y que incluso ha tenido buena fe, no tenía conocimiento en verdad que no era la real propietaria, entonces va a revertir la propiedad a, al titular, o sea, al dueño originario, ¿no? Porque se trata de un derecho que no ha adquirido, o sea, o sea, ha adquirido el derecho, si bien es cierto, de buena fe, pero ha sido a título gratuito. Para que sea eh, inoponible, en este caso, el, el acto simulado, necesariamente tiene que haber buena fe y tiene que haber, por otro lado, tiene que el acto haber sido un acto oneroso, es decir, un acto donde ha habido desprendimiento de dinero, desprendimiento de un patrimonio, ¿no? Que es el caso de pagar un precio, ¿no? En dinero.
Bien, con eso estaríamos terminando nuestra clase. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, ahorita podemos conversar sobre ese tema.